Buenas tardes. Vamos a empezar con la relación entre resistencia térmica y la resistencia eléctrica. Primero que nada, necesitamos definir qué es la resistencia térmica. Es la oposición de todo material a que fluya el calor o la energía calorífica a través de él. Como les comentaba, cada material tiene una constante de conducción que va a depender del material, es el valor. Bueno, la relación que tenemos entre estas resistencias es la siguiente. Partimos de la ley de Fourier, que es esta de aquí, y la podemos simplificar como el flujo del calor es igual a la diferencia de temperatura entre la resistencia, donde la resistencia es igual a la longitud entre la constante de conducción por el área. Aquí es donde hacemos la relación. Esta forma es análoga a la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual a la diferencia de voltaje entre la resistencia. Aquí es resistencia térmica, aquí es resistencia eléctrica, pero se hace esta relación. Bueno, podemos tener dos tipos de paredes, una en serie o en paralelo. Para las paredes en serie, si tuviéramos este ejemplo, que hay tres paredes, tendríamos cuatro temperaturas distintas. La temperatura del ambiente que está de este lado de las paredes, la temperatura que hay desde esa pared a donde empieza la segunda pared, y luego donde termina la segunda pared y empieza la tercera, y donde termina la tercera pared. Entonces estas son las cuatro temperaturas que vamos a tener. Por ser tres paredes, yo no sé si son del mismo material o si son de diferente material, pues tenemos tres diferentes o tres iguales las constantes de conductividad. Tenemos tres longitudes. Vamos a determinar el área de contacto de las paredes, que es donde estamos haciendo el análisis del flujo. Y bueno, la relación con la resistencia eléctrica la podemos ver de esta forma, como si tuviéramos tres resistencias. Como son tres paredes, son tres resistencias. Bueno, para determinar lo que sería el flujo total o la transferencia total, necesitamos pues sumar el flujo que hay entre cada una de las paredes. Podemos hacerlo de esta forma, sumando los cuatro, sacándolo desde la ley de Fourier, o podemos usar la relación que nos da con la resistencia eléctrica, sacando el flujo 1, el flujo 2 y el flujo 3 con sus respectivos valores. Para el flujo 1, para la primera pared, tendremos la temperatura 1 menos temperatura 2 entre la resistencia 1, donde la resistencia 1 es igual a la longitud 1 entre la constante 1 por el área. El área va a ser igual para las tres paredes en este caso, en este dibujo. Todo va a depender de cada caso. En este caso el área de contacto es la misma para las tres paredes. ¿Qué es lo que va cambiando? Pues el valor de la longitud, el valor de la constante, el valor de las temperaturas, prácticamente todo, excepto el área. Si no queremos sacar para cada una de las paredes, podemos irnos directamente a esta fórmula, que es el flujo total es igual a la diferencia de la temperatura 1 y la temperatura 4, ¿sí? Tomando todo como si fuera una sola pared. ¿Dónde vamos a hacer la diferencia de los materiales o del grosor de cada pared? En la resistencia total. Aquí sí tendríamos que sacar resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, sumar esos resultados y agregarlos aquí en esta fórmula como una resistencia total. Bueno, eso es para las paredes en serie. Las paredes en paralelo, vamos a usar lo mismo que en la resistencia eléctrica. Sabemos que la resistencia en paralelo es 1 sobre la resistencia, ¿sí? Para la suma de todas las resistencias, o la resistencia total es el inverso de la resistencia total y la sumatoria del inverso de cada una de las resistencias. Aquí ya la tengo despejada como 1 sobre la sumatoria del inverso de las resistencias.
Tenemos igual 3 paredes, pero ahora, como podemos observar, están en paralelo, una encima de otra. Aquí la diferencia es que vamos a tener únicamente 2 temperaturas. La temperatura de este lado de la pared, o de las paredes, y la temperatura de aquel lado. El flujo va de izquierda a derecha, en ese sentido lo estamos viendo ahorita, tomando en cuenta que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Tendríamos de igual forma un flujo para la pared 1, un flujo para la 2 y un flujo para la pared 3. Si son del mismo material y tienen el mismo grosor, entonces el flujo va a ser el mismo. Si tenemos diferentes materiales, ese valor de flujo va a ser diferente. ¿Ok? Bueno, aquí tendríamos cómo obtener cada uno de los flujos en las paredes. Con la Q1, flujo 1, van a ser las mismas temperaturas. Temperatura 1 menos la 2 entre resistencia 1. Temperatura 1 menos temperatura 2 entre resistencia 2. Y temperatura 1 menos temperatura 2 entre resistencia 3 para cada una de las paredes. O podemos sacar el flujo total de esta forma. Como las temperaturas son